Y así iniciamos con nuestro primer tema de hoy. Con 3 acuerdos culminó la segunda reunión entre el gobierno y la oposición venezolana. La liberación de los presos políticos como Leopoldo López o Iván Simonovic no fue concretada. A pesar de esto, algunos ven con buenos ojos los primeros avances que buscan acabar con el caos en Venezuela, que por más de 2 meses ha sido escenario de fuertes protestas sociales. El segundo cara a cara entre oficialismo y oposición en Venezuela culminó con 3 acuerdos sobre la mesa que deberán concretarse en los próximos días. El encuentro, mediado por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y el Vaticano, estuvo marcado por la ausencia del presidente Nicolás Maduro y del líder opositor Enrique Capriles. Durante 4 horas en la sede de la Vicepresidencia de la República, las partes discutieron a puerta cerrada las condiciones para un diálogo relacionado con la situación actual del país, donde la violencia, la represión y la escasez son temas que generan rechazo en la ciudadanía. A diferencia de la primera reunión que tuvo lugar la semana pasada, en esta los representantes políticos direccionaron el debate hacia puntos específicos. La ley de amnistía a los denominados presos políticos del país, que el jueves pasado propuso el diputado opositor Andrés Velázquez, estuvo presente. Sin embargo, el planteamiento opositor pareció no tener suficiente eco. En la reunión próxima vamos a tener un equipo de trabajo para ver cómo vamos a abordar eso. Nosotros hemos propuesto la ley de amnistía. Eso no ha sido aceptado por lo pronto. Entonces vamos a buscar otros caminos. A pesar de esta negativa, se pactó la creación de una junta médica para revisar la condición de salud del comisario Iván Simonovic, quien cumple una pena de 30 años de prisión por hechos relacionados con los sucesos del 11 de abril de 2002. También se acordó que a la Comisión de la Verdad, que hasta ahora estaba conformada por el chavismo, se integren miembros de la oposición, con el objetivo de investigar los casos de tortura y represión en el territorio venezolano durante los últimos 2 meses de protestas. La decisión que se ha tomado hoy es ampliar, ya no solo con los parlamentarios y parlamentarias, sino más allá, que se incorporen personalidades que de mutuo acuerdo podamos designar para que, nutrir y que esta comisión pueda trabajar, hacer las investigaciones, entrevistar, ir a los sitios y llegar a la verdad. Tras el encuentro, los miembros de la oposición que decidieron dialogar con el chavismo también acordaron evaluar el plan de pacificación nacional impulsado por el Ejecutivo. Vamos a hacer los grupos de trabajo respectivos para ir con buen pie, con rigor, con mucho rigor. Tanto el oficialismo como el grupo opositor que apoya estas conversaciones señalan que el balance de la segunda reunión es positivo. Sin embargo, reconocen que el camino no es fácil y debe tener como principal protagonista la voluntad. El camino, pues, no es sencillo. Debatimos este tema. Saludamos desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos, ancla del programa Foro Interamericano. Desde Caracas nos acompaña Alfredo Jimeno, coordinador de Voluntad Popular en el estado Miranda, concejal del municipio Chacao, y Máximo Sánchez, integrante de la Directiva Nacional de Primero Justicia, concejal metropolitano de Caracas. Señores, señora, un gusto tenerlos aquí en Suma la Noticia. Gracias por estar con nosotros. Señor Jimeno, me gustaría empezar con usted con quizás la pregunta del millón. ¿Avanzan o no estos diálogos? Muchas gracias, Andrea, por esta oportunidad y a toda la gente que nos ve. Ciertamente nosotros creemos que el diálogo es una medida, es una solución, puede aportar a la solución grande, pero creemos que hay pocos avances, no hay nada nuevo en el panorama. La Junta Médica que plantean hoy para Simonovic es algo que ya Simonovic ha sido revisado por una cantidad importante de médicos que han constatado su estado de salud, que es muy delicado. Y creemos además que el gobierno está ganando un tiempo hoy muy valioso para enfriar de una u otra forma la protesta que están en las calles, porque la gente no solo protesta por los temas políticos, recordemos, protesta también por los temas económicos y sociales que hoy nos golpean a todos los venezolanos. Señor Sánchez, lo mismo le pregunto a usted, ¿avanzan o no? Sí, yo creo que la pelota está en la cancha del gobierno, es el gobierno el que tiene que dar acciones, comportamientos que permitan a los venezolanos concluir, aumentar la confianza, tanto en el aparato productivo, en lo económico, como en lo político, porque definitivamente que no solamente es el tema de los presos políticos, sino también los perseguidos por razones políticas, y en Venezuela son muchísimas las familias que han sido afectadas por este elemento. Definitivamente la pelota está en el gobierno y la confianza en el diálogo va a partir
del comportamiento del gobierno frente a estas solicitudes que han hecho los factores democráticos en Venezuela. Pero entonces, si la pelota está en el gobierno, y quiero seguir un segundo con el señor Sánchez, simplemente depende de ellos, pero ¿avanza en algún sentido o está estancado entonces? Bueno, avanza en tanto y en cuanto están en disposición a escuchar los factores que piensan diferentes a ellos y que tienen la posibilidad de que todos los venezolanos tengan la expectativa de que pueden cambiar las cosas. Ahora, definitivamente, las variables por las cuales la protesta está activada en las calles depende de que el gobierno maneje las cosas con una visión diferente a cómo las ha manejado hasta el momento. Definitivamente, en gran parte, la violencia que está en las calles de Venezuela es producto a cómo el gobierno ha tratado este tema y no definitivamente porque la violencia nace en los factores de oposición. Patricia, bienvenida. Hablemos de concretos. Lograron la ampliación de la Comisión de la Verdad, participación de la oposición, en el plan de pacificación nacional y un avance de que la coalición opositora vaya a participar en los comités de postulaciones que permitirán cubrir las vacantes de los magistrados del Poder Judicial y el Poder Electoral. ¿Qué sacas de esto? ¿Qué ganancia hay de esto? Bueno, son unos pasos, Andrea, buenas noches, son unos pasos que deberían ser tomados en cuenta y que son positivos, pero realmente como avances es muy difícil realmente evaluar ese tipo de avances. La ley de amnistía pues fue negada, van a seguir en las conversaciones. Claramente las personas que creen en el diálogo como una manera para solucionar estos problemas que son tan grandes en Venezuela, pues siempre van a estar abiertos a continuar las conversaciones. Me parece a mí, mirándoles de fuera y no estando en Venezuela, que el hecho de que los estudiantes no estén representados en este diálogo es un problema, es un error, porque visto desde fuera, son los estudiantes los que han movilizado al país, los que tienen unas demandas hasta ahora, se habían dicho un poco dispersas, pero son bastante concretas, ni bien van transcurriendo los días, y si bien se identifican con estos representantes de la MUD, también se identifican con otros representantes que están lamentablemente o presos, o en el caso de María Corina Machado, que ya sabemos que está inhabilitada y que no está siendo aceptada como una portavoz legítima de la oposición por el gobierno. Bien lo ha dicho Patricia, señores, los estudiantes también exigen un espacio para que el gobierno dialogue con ellos y evitar que los acuerdos logrados por los políticos sean tomados como acuerdos con estos jóvenes. Escuchemos. Un diálogo o un encuentro con el Ejecutivo debe tener condiciones claras para que éste se dé. Tiene que ver presencia del nuncio apostólico y de la conferencia episcopal mediando entre lo que seríamos el Ejecutivo Nacional y los representantes estudiantiles legítimamente electos que estamos llevando este conflicto. No aceptamos entonces que estén otros representantes estudiantiles o estudiantes que tengan otra condición o tengan otra afiliación o que se identifiquen con el oficialismo. Esto no implica que nos neguemos a debatir con ellos como lo hemos venido haciendo constantemente, sino que este tiene que ser en tal caso un encuentro entre el Ejecutivo y los representantes estudiantiles en conflicto. Señor Jimeno, porque ¿cuál es la ruta real entonces? Si se llegan a acuerdos, para algunos fríos, para algunos tibios, para algunos son avances, pero se llegan a algunos acuerdos, como estamos viendo en la mesa del diálogo, pero los estudiantes dicen que van a seguir en las calles, dicen que van a seguir protestando. ¿Hacia dónde va todo esto? Es que para que haya un diálogo sincero, tienen que estar las partes representadas por un todo. En el caso de los estudiantes, de María Corina Machado, de Antonio Ledesma, incluso el alcalde metropolitano, y un representante de Voluntad Popular o de Leopoldo López. Yo creo que hace falta que estén todas las partes representadas en el diálogo. Entendamos que el diálogo es un mecanismo para resolución de conflictos, pero eso no quiere decir que mientras haya diálogo no debamos mantenernos en la calle exigiendo la reivindicación de nuestros derechos y sobre todo exigiendo las condiciones que se han planteado desde todo punto de vista, desde la MUD, los estudiantes y la oposición en general, que es la libertad de los presos políticos, el desarme de los grupos civiles armados, lo que llaman los colectivos armados,
y además de eso hay que exigir también que se investigue realmente qué pasó del 12 de febrero en adelante con las muertes en manos de estos colectivos armados de varios venezolanos en el país, que ya suman casi 40 venezolanos. Y señor Sánchez, se hizo mucho énfasis en la cuestión de los presos políticos. Recordamos al señor Velázquez entregándole al presidente Maduro en esa primera reunión la ley de amnistía. Una negativa del gobierno de entrada en esta segunda ronda de diálogo, esa ley de amnistía. ¿No los desinfló eso? ¿No desinfla eso el diálogo? No, hasta en las guerras más crudas hay que mantener el camino de entendimiento entre las partes. No somos optimistas frente, reitero, como el gobierno ha manejado este tema. Yo creo que debería ser mucho más amplio. No solamente son los presos, son los perseguidos por razones políticas, los estudiantes, los dirigentes políticos, el hecho de la diputada María Corina Machado, Richard Mardo, que pasó antes del caso de María Corina Machado, la persecución en general a dirigentes de la oposición. Entonces, definitivamente, si esto fuese sencillo y se pudiese resolver en una sola vez, que se sientan en la mesa las partes, y por supuesto se tienen que involucrar absolutamente a todos los factores que están involucrados. Pero no es fácil, si no, no estaríamos en esta tarea. Y tendrán que darse 1, 2, 3 y no sé cuántas veces la mesa de diálogo para avanzar. Pero definitivamente quien tiene las variables que han desatado todo este descontento en la población venezolana, altos precios en los productos, escasez de productos, estancamiento en el aparato productivo, el no respeto a la propiedad privada y un gran etcétera, parte de diseño de políticas públicas que emanan del gobierno nacional e implementación de políticas públicas que no han incorporado a los factores diferentes al gobierno desde hace mucho tiempo. Tenemos que recordar que desde los factores de oposición, desde hace años se viene planteando que el gobierno tiene que sentarse para diseñar políticas públicas incorporando a todos los factores. Y el gobierno ha estado ciego, sordo y mudo frente a este tema. Nosotros lo que hacemos es que siga la conversación, que siga el diálogo y por supuesto que también siga la protesta, porque los venezolanos no podemos acostumbrarnos a vivirnos en unas condiciones que no son las adecuadas para ningún ciudadano del mundo. Patricia, ¿que siga hacia dónde? Porque me llama la atención lo que dice el señor Jimeno, y no es la primera vez que lo escucho, que el gobierno está ganando tiempo. Entonces, si el gobierno tiene el balón en su cancha, si el gobierno tiene el sartén por el mango, ¿hacia dónde puede ir este diálogo cuando una parte de la oposición piensa que lo que está haciendo el gobierno es ganemos tiempo? Mira, una de las cosas y una de las teorías, digamos, de analistas que siguen la situación en Venezuela, y es que de alguna manera esto es un juego por parte del gobierno peleado en varios frentes, ¿no? En una retórica que continúa siendo fuerte en contra de la oposición, continúan llevando a las cárceles a los líderes de la oposición, ensañados mayormente con un partido, específicamente, ¿no? De Voluntad Popular. A los estudiantes prácticamente no los interpelan, no hablan tanto de ellos, muy poco, un poquito de retórica, que son terroristas, en fin, pero como que no les hacen mucho caso, ¿no? Después, por otro lado, están en la mesa del diálogo, una imagen buena internacionalmente, están tratando de solucionar problemas, hablan de lo mismo. En realidad, si se ve, puede ser hasta un plan maquiavélico, en el sentido de que están controlando la crisis en una gran medida, la crisis que está pasando el país, con diferentes, digamos, diferentes cordones, cuerdas, en todo este teatro que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes que también quieren hacer parte del debate que estamos sosteniendo el día de hoy. Les hemos preguntado por esos acuerdos, primeros acuerdos entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Scotty nos dice: los estudiantes y la población civil hemos tomado el liderazgo y sobrepasamos la dirigencia de la Mesa de Unidad Nacional. Paula también nos comenta: el régimen venezolano se burla del diálogo y sigue reprimiendo al pueblo. Cole Lezar nos dice: el gobierno logra acuerdos con la oposición, pero con los estudiantes, quienes están siendo agredidos, asesinados, ¿qué hay de ellos?